Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Carlos, estudiante de tercer nivel de Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. El día de hoy vamos a hablar sobre las unidades de Luria. Alexander Luria nació el 16 de julio de 1902 y falleció el 14 de agosto de 1977. Su lugar de origen fue en Kazán, Rusia. En 1918, Luria ingresa a la Universidad de Kazán y empieza a familiarizarse con los estudios de psicología de Wundt y Ebbinghaus. En 1921, Luria finaliza sus estudios en ciencias sociales y comienza sus estudios en el área de medicina. Luria fue un investigador de psicología del Instituto de Moscovón, director de los laboratorios de psicología en el Instituto de Kornilov y del Instituto de Criminología. Posteriormente, dirigió simultáneamente el Departamento y Laboratorio de Psicología del mismo instituto en la Academia de Educación Comunista. Luria es una de las personas que se considera que más ha contribuido en el desarrollo de la neuropsicología clínica, fundamentada referencialmente en un conocimiento de la neuroanatomía funcional, es decir, las funciones superiores nerviosas en el hombre. Además, debemos destacar que es uno de los pioneros en la comprensión del cerebro como un todo funcional. Según él, la estructura de los procesos psíquicos superiores, como sistemas estables de conexiones temporales, exigen suponer que estos son el resultado de una interacción específica y compleja entre las zonas corticales, cada una de las cuales desempeñaría una función en particular, pero al mismo tiempo funcionarían interrelacionándose mutuamente a través de canales que se habrían configurado a lo largo del desarrollo filo y ontogenético. A partir de las coordenadas teóricas de Vygotsky, Luria desarrolló sus investigaciones desde el supuesto de que el hombre asimila la experiencia acumulada por el género humano a través de su historia, mediante el lenguaje oral. Además, supo integrar en ella los descubrimientos de Pavlov, por lo que aparece como una cierta síntesis de los grandes pilares de la psicología soviética. Comencemos con la primera unidad. Formación reticular. La formación reticular está constituida por células y fibras nerviosas. Se encuentra presente en gran parte del sistema nervioso central. Permite que el cerebro tenga un buen funcionamiento a través de sus secciones activadoras e inhibidoras. Estas dos secciones constituyen un sistema funcional que regula el tono cortical, es decir, que controla el estado del paso del sueño al de vigilia y viceversa. La importancia de esta primera unidad funcional radica en que favorece la activación y orientación de la atención mediante la focalización de la conciencia. Sin su activación, el paso de la información y los mecanismos cerebrales que regulan el aprendizaje serían imposibles, ya que no es posible aprender si primero no se pone atención en el objeto de aprendizaje. Dicho de otra manera, te lo explicará más fácilmente nuestro amigo superhéroe. Hola amigos, soy la unidad funcional 1. ¿Saben por qué deben votar por mí? Porque yo aseguro un sistema de funciones que afectan de forma considerable el funcionamiento biológico, como por ejemplo el ciclo del sueño y vigilia, la respiración, la temperatura corporal, el metabolismo y la homeostasis del sistema, entre otras. Es declarar que soy de total importancia para la preservación de la especie, en la medida en que regulo sistemas esenciales como el sistema endocrino e inmunológico. Soy yo la primera unidad importante para el funcionamiento emocional, como el miedo, la cólera y la ansiedad, del mismo modo que con el funcionamiento cognitivo, la memoria, la atención y procesamientos de estímulos. Las estructuras cerebrales, amigos, que involucro en mi proceder son la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebro medio y el sistema límbico. Por eso, amigos, quiero que me apoyen a ser el mejor superhéroe de este gran mundo, el mundo cerebral. Segunda unidad. Corteza cerebral. Están constituidas por las estructuras corticales de los lóbulos occipitales, parietales y temporales de los hemisferios cerebrales, encargada de recibir, almacenar y analizar la información,
Además, se distingue por 3 propiedades características: la organización jerárquica de sus estructuras, la alta especificidad modal de las neuronas que la componen, la lateralidad progresiva de las funciones a las que se encuentra vinculada. Las áreas de la corteza receptan, almacenan y codifican la información, para lo cual engranan diversas estructuras que se hallan subdivididas en áreas primarias o de proyección, en donde se recibe la información. También áreas secundarias o de asociación, donde se sintetiza la información. Y finalmente, áreas terciarias o de superposición, donde la información es integrada y sintetizada para posterior a eso ser procesada como actividad cognitiva. Asimismo, nuestra amiga superhéroe te contará un poco más. Hola, compatriotas queridos. Soy la unidad funcional 2. Represento la unión y la integración e involucro los lóbulos occipitales, parietales y temporales. Represento funciones principales como la integración de las sensaciones y percepciones, en niveles de significados de complejidad creciente. Cortico pero preciso. Porfis, voten por mí, a la mejor superhéroe del mundo cerebral. Tercera unidad: lóbulos frontales y estructuras prefrontales bilaterales de la corteza cerebral. Estas áreas permiten la formación de planes y secuencias de acciones que autorregulan la conducta humana por medio del lenguaje, verificando sus resultados orientados hacia metas de carácter racional, para lo cual integran funciones de abstracción, interrelación y retroalimentación de la información. La tercera unidad funcional cumple funciones específicamente humanas que, por la amplitud de sus manifestaciones, podemos decir, constituye la base neurobiológica de la personalidad, de los modos de ser, pensar, actuar y de aprender. Las estructuras frontales de proyección cumplen funciones motoras que programan la ejecución de la conducta humana de manera voluntaria y consciente. Las zonas prefrontales, en cambio, categorizan la información a través de la formación de conceptos. Esta categorización de conceptos no es otra cosa más que el pensamiento, y a través de él se planifican las acciones y se integran los procesos de regulación cognitiva, diferenciando los estímulos relevantes de los irrelevantes, para la focalización de atención y solución de problemas. Dado que los lóbulos prefrontales tienen conexiones en el sistema límbico, también intervienen en la regulación de la respuesta emocional, la motivación y la conducta social. El aprendizaje conjuga a través de sus mecanismos cerebrales una diversidad de procesos neuronales, que, tomando como punto de partida la formación de conexiones temporales, organiza sus estructuras como un todo funcional, donde cada elemento aporta sus funciones específicas a un sistema neuronal determinado. De igual forma, nuestro último superhéroe te lo explicará. Hola, apreciado público. Yo soy la unidad funcional 3. Represento el verdadero progreso. ¿Quieren saber por qué? Porque involucro los lóbulos frontales y establezco interconexiones con otras partes cerebrales. Me encargo del mantenimiento del control ejecutivo. Gracias a mí, los seres humanos pueden desarrollar funciones complejas, como pensar, también como mantener conductas organizadas y orientadas para un determinado objetivo. Por eso, quiero que voten hoy por mí, el mejor superhéroe de este mundo cerebral. En resumen, la primera unidad regula el tono cortical focalizando la atención. Por otro lado, la segunda realiza el análisis sensorial de la información. Y la tercera programa y verifica la actividad cognitiva compleja. El cerebro garantiza el aprendizaje consciente y autorregulado de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y también, para finalizar, vamos a hablar de algunos últimos aspectos de Luria. Pues en la década de 1930, Luria ya era conocido como un gran psicólogo. Posterior a eso, fue galardonado con un doctorado en medicina en el año de 1937. Durante la Primera Guerra Mundial, Luria fue jefe de servicios psicológicos en el Hospital de Traumas Cerebrales. A finales de 1940, bajo la presión política, se vio obligado a abandonar el Instituto de Burdenko. Sus obras de este periodo están marcadas por la terminología pavloviana que se vio obligado a aceptar. A finales del año de 1950, Luria recuperó su influencia en las instituciones académicas y clínicas. Él fue uno de los primeros en crear contacto con varios de los psicólogos occidentales, entre los cuales están Karl Pribram, Jerome Brunner y Michael Cole.
En los años 1960 y 1970, Luria se convirtió en el psicólogo ruso más publicado en inglés. 16 de sus libros fueron publicados en Estados Unidos y Gran Bretaña. La primera incursión de Luria en el campo de la psicología fueron inspiradas en las ideas de Sigmund Freud. Además, en el año de 1924 comenzó su colaboración con Lev Vygotsky, en lo que luego se convertiría en la teoría sociocultural. En la década de 1930, Luria volvió al estudio de los trastornos en las funciones del cerebro. Este campo de investigación lo llevó a todo el mundo y lo estableció como un gran líder en la neuropsicología rusa.